Hola a todos, hoy hablaremos de una corriente literaria llamada postestructuralismo. El movimiento literario modernista fue lo que hizo que naciera tanto el estructuralismo como el postestructuralismo. Para este último no existe una división clara entre crítica y creación. Ambas modalidades puede decirse que quedan dentro del escribir como tal. También encuentra sus raíces en el estructuralismo francés y en pensadores como Nietzsche, Freud y Heidegger. En esta teoría se asimila que el lenguaje es algo mucho menos estable de lo que los estructuralistas clásicos habían considerado. En lugar de una estructura bien definida, comienza a presentarse algo así como un tejido ilimitado, irregular, donde constantemente hay intercambio y circulación de elementos, donde ninguno de ellos es totalmente definible y donde todo se relaciona y se explica por justamente todo lo demás. El ser humano es capaz de crear y expresar espontáneamente sus propios significados, de poseerse totalmente a sí mismo, de dominar el lenguaje como transparente medio de expresión de su ser más íntimo. Con respecto a otras disciplinas, encuentro una gran diferencia que creo que es necesaria aclarar con el estructuralismo. Este rechaza el conjunto de hipóstasis, sociedad, psicología, historia, libertad, que tratan de vincular el estudio de la literatura con alguna de las cualidades exteriores que actúan sobre su autor. Quien habla, en este caso, no es el autor, sino el lenguaje. Luego tenemos similitudes con el nuevo criticismo, donde el lector tiene un papel importante en el proceso comunicativo de la obra literaria. También encontramos similitud con la teoría sociológica, ya que una obra realista debía dar cuenta de las contradicciones existentes en el seno del orden social. Y por último también encontramos una similitud con la poética de la recepción literaria, que según la hermenéutica, todo proceso de conocimiento y comprensión es resultado de una interacción con hechos y discursos del pasado histórico, de modo que toda lectura va a construir siempre un diálogo con la tradición. La determinación del sentido de la obra literaria no va a depender exclusivamente de su autor, sino de las competencias del intérprete o lector, y obviamente del contexto y circunstancias históricas en que se sitúe su interpretación. Esta interpretación y lectura se configuran como procesos de creación de sentido de la obra literaria, de modo que el acto de recepción se convierte en la fase esencial de la pragmática de la comunicación literaria al determinar, según las competencias del lector, la constitución interna de la propia textualidad. Dentro del ámbito de los postestructuralismos, la deconstrucción constituye uno de los movimientos más representativos. Encontramos como figuras fundamentales a Derrida, Barthes, Foucault, Kristeva, Lacan. Deconstrucción es el nombre que se da a la operación crítica por la cual se puede socavar en parte ciertas oposiciones, o por las cuales se puede ver que se socavan mutuamente en el proceso del significado textual. La táctica de la crítica desconstructiva consiste en hacer ver cómo los textos acaban por poner en aprietos sus propios sistemas de lógica. No se trata exclusivamente de una observación empírica sobre ciertas maneras de escribir. Es una proposición universal, podemos llamar, sobre la naturaleza de la escritura misma. La deconstrucción rechaza la oposición literario-no literario. La aparición del concepto de escribir va a encerrar un reto a la idea misma de estructura. La estructura siempre supone la existencia ¿de qué? De un centro, de un principio fijo, de una jerarquía de significados y de una base firme. Ideas que ponen en tela de juicio el interminable diferenciar y posponer que se observa en el acto de escribir. Los textos más desconcertantes para la crítica no son los que pueden leerse, sino los que suelen llamarse
escribibles, que son textos que animan al crítico a modelarlos, a trasladarlos a diferentes tipos de discurso, a producir, podemos decir, un juego propio, semi-arbitrario de significado en contraposición a la obra. El lector o el crítico cambian su papel de consumidor por el de productor. Esto no equivale exactamente a un todo vale en interpretación. El texto escribible, por lo general modernista, carece de significado preciso y de significados fijos. Está compuesto de varios elementos difusos, constituye un tejido inagotable o una galaxia de significantes, una tela inconsútil de códigos y fragmentos de ciertos códigos, a través de los cuales el crítico puede abrir su propia brecha aventurera, ¿no? El aporte esencial del pensamiento deconstructivista consiste en considerar que toda interpretación constituye siempre e inevitablemente una lectura equivocada. Leer es interpretar, y en toda interpretación subyace una dosis de transformación y equívoco inextinguible, que va a conducir ineludiblemente a lecturas incorrectas. La posibilidad de plantear como necesaria una lectura incorrecta va a inducir paralelamente a hablar de lecturas correctas o coherentes como lecturas posibles. Frente a la deconstrucción que considera aberrante o incorrecta toda interpretación posible sobre los fenómenos culturales, estimamos que si bien toda interpretación o lectura constituye una transformación de sentido, no toda transformación ha de ser inevitablemente aberrante. La deconstrucción sostiene que el intérprete repite siempre un modelo de texto y que la lectura es una repetición transformadora o transductora de la estructura que se pretende analizar. Dado un discurso y un sentido esencial, la deconstrucción propone la inversión, con frecuencia dialéctica, es decir, la transformación de la tesis, lo esencial, por su antítesis, que es lo inesencial, de forma que los interpretantes convencionalmente esenciales o prioritarios son retransmitidos y transformados como inesenciables o marginales. La deconstrucción es una forma de transformación semántica que consiste en aplicar una torsión a un concepto y alterar hasta invertirlas. La fuerza y la dirección de sus sentidos. Deconstruir una oposición es deshacerla, es transformarla, transducirla, hasta retransmitirla y situarla de forma esencial y dialécticamente diferente. Cada palabra, frase o trozo constituye una reelaboración de escritos que precedieron o que rodean a una obra en particular. No existe la originalidad literaria. Eso lo tenemos que tener claro. Tampoco la primera obra literaria, la obra cero. Toda la literatura es intertextual. No se puede encerrar una obra para aislarla. No se le puede asignar límites precisos. Al fin y al cabo, la biografía del autor no pasa de ser otro texto al que no hay que asignar privilegios especiales. Este texto también puede construirse. En la literatura lo que habla es el lenguaje, en todo el enjambre de su pluralidad polisémica y no el autor, eso debemos recordarlo. Cuando los postestructuralistas hablan de escribir o de textualidad, por lo general se refieren a las mencionadas acepciones de las voces texto y escribir. El movimiento que va desde el estructuralismo hasta el postestructuralismo es, en parte, como dice Barthes, un movimiento que va de la obra al texto. Esto difiere de aquella manera de ver una novela o un poema como una entidad cerrada, dotada de significados definidos que el crítico debe descifrar. Se trata de un cambio de perspectiva, de considerar la literatura pluralidad irreductible, como juego sin fin de significantes que nunca se puede clavar en un solo centro, significado o esencia. Ahora hablaremos del nuevo historicismo.
Con bases en el nuevo criticismo, las nuevas orientaciones de los postestructuralismos se apoyan en determinadas condiciones sociales, históricas e incluso institucionales que deben ser destacadas e implican una importante apertura teórica y una defensa de la relevancia social y política tanto de la literatura como del propio discurso y crítico sobre ella. El nuevo historicismo ocupa un lugar especial como movimiento que supone una reacción desde la historia de la literatura frente al modo tradicional de ser entendida esta disciplina, y como método que discute, al menos teóricamente, el rigor inmanentista de buena parte de la teoría y crítica literarias de las últimas décadas. Autores como Monroe postulan una doble exigencia en donde la relación entre texto e historia, considerada por determinados autores como relación intertextual, pasaría a ocupar un primer plano muy destacado. La investigación histórica queda visiblemente implicada en una historia política de los hechos culturales, en la medida que esta última se refiere y se relaciona con un conjunto muy amplio de sistemas de poder que guardan con los textos y discursos literarios una relación de implicación o dependencia mutua. En las universidades norteamericanas, la denominación Cultural Studies ha alcanzado una fuerza muy notable. Esta corriente tiende a considerar como un vasto discurso desde el que el receptor es conducido a una textualización generalizada de la cultura. El rechazo del idealismo estético en favor de una concepción del arte y la literatura como práctica social constituye otra de sus notas más destacadas. Por otro lado, los representantes de la tendencia de los Cultural Studies confieren al acto y discurso interpretativos una actitud marcada de oposición y responsabilidad política, con una visible voluntad de intervención institucional y un declarado énfasis en la posición teórica, crítica y obviamente cultural en que se sitúan. Una de las manifestaciones de los estudios culturales es la crítica feminista. El postestructuralismo fue producto de la mezcla de euforia, desilusión, liberación y disipación debida a la crisis social en Francia allá por el año 1968. Esta corriente vio que sí era posible subvertir la estructura del lenguaje para rever las estructuras sociales e influir en ella. El movimiento feminista, hostil a las formas clásicas de las organizaciones izquierdistas, desarrolla opciones libertarias, descentradas, y en algunos sectores rechazó por machista la teoría sistemática. En una de sus etapas de desarrollo, el postestructuralismo se convierte en un recurso conveniente para evadir completamente estas cuestiones políticas. El modelo de ciencia del que frecuentemente se burla esta corriente es por lo general positivista, una versión de la pretensión racionalista decimonónica alcanzar un conocimiento de los hechos trascendental y libre de valores. El movimiento feminista rechazó el enfoque estrechamente económico de buena parte del pensamiento marxista clásico, un enfoque evidentemente incapaz de explicar la condición particular de las mujeres como grupo social oprimido o de hacer una aportación valiosa para lograr su transformación. Aun cuando la opresión de las mujeres es sin duda una realidad material, de la cual forman parte de la maternidad, el trabajo doméstico, la diferenciación injusta de los empleos y en los salarios, no puede reducirse a esos factores. También interviene en la ideología sexual, la imagen que hombres y mujeres tienen de sí mismos en una sociedad dominada por los hombres, las percepciones y la conducta. Cualquier política que no colocara esas cuestiones en el corazón de su teoría y de su ejercicio contra el riesgo de ir a parar al basurero de la historia. Como los papeles del sexismo y de los géneros son puntos en los cuales intervienen las más profundas dimensiones personales de la vida humana, una política sin ojos para la experiencia del sujeto humano desde el primer momento estaba condenada al fracaso.
El movimiento del estructuralismo al postestructuralismo construye en parte una respuesta a estas demandas. El movimiento feminista rechazó ciertas formas organizacionales rígidas y ciertas teorías políticas supertotalizadoras. Pero muy a menudo, el obrar así procuró el progreso de lo personal, de lo espontáneo y de la experiencia, como si proporcionara una estrategia política adecuada. Rechazó la teoría en formas casi iguales a las del antiintelectualismo ordinario y en algunos de sus sectores pareció interesarse únicamente en los sufrimientos de las mujeres y en la cuestión de su resolución política, así como algunos marxistas dieron la impresión de ver con indiferencia el sufrimiento de quienes no pertenecían a la clase obrera. A pesar de las oposiciones binarias que el postestructuralismo procuró desbaratar, quizá la oposición jerárquica entre hombres y mujeres fue la más violenta. Sin duda alguna, pareció ser la de carácter más permanente, porque no hubo época en la historia en la cual por lo menos la mitad de la especie humana no estuviera desterrada y subyugada como si se tratara de seres defectuosos, de extranjeros inferiores. El feminismo no era una cuestión aislable, una campaña particular colocada junto a otros proyectos políticos, sino una dimensión que conformaba y cuestionaba todas las facetas de la vida personal, social y política. El mensaje del movimiento feminista, interpretado por algunos que lo ven desde afuera, no se reduce a que las mujeres deben gozar de igualdad frente a los hombres en lo relativo a posición y poder. Es un cuestionamiento de esa misma posición y de ese mismo poder. No es que el mundo se encontraría mejor si aumentara la participación femenina. Lo que pasa es que sin esta feminización de la historia humana no es probable que el mundo logre o lograra sobrevivir. Aquí nos encontramos con una guía para analizar obras narrativas, de la cual analizaré qué puntos pueden tomarse con la teoría postestructuralista. Para comenzar, sobre todo, lo que más podría adecuarse a esta teoría es el punto 1, que es sobre contexto, por ejemplo, con las actividades autorales que pertenece la obra, breves datos biográficos, especialmente de aquellos relacionados con la obra leída, la intención del autor, denunciar algún aspecto de la sociedad, convencer, transmitir un mensaje. Esto lo podemos relacionar con lo que dije anteriormente de feminismo. Siempre se intenta mostrar algo de la sociedad. A esto también hace referencia el año de escritura y publicación, porque se relaciona con los hechos históricos de la época, la escritura. Luego, en el punto 2 de presentación general de la obra, los temas planteados que se pueden plantear también por oposición. Eso es lo que hablamos al principio sobre la deconstrucción, ¿no? Aquí nos muestra oposición vida, muerte, amor, desamor, ciencia, naturaleza, y pues de esto se encarga parte de esta teoría. Luego, en el punto D, podemos observar que dice fuentes posibles, intertextos. Este creo que es uno de los puntos que más se va a relacionar con la teoría postestructuralista, ya que, como habíamos dicho, no existe una originalidad literaria. Siempre se reelaboran de escritos que preceden o rodean una obra en particular los demás textos. Por último, y para finalizar, he elegido el texto ST por Federico Luis Braga, donde se habla de la temática trans, de cómo vive una persona transexual el día a día. Esto lo relaciono con la teoría postestructuralista, ya que hace énfasis en el feminismo, en esta cuestión que no es aislable, es un mensaje del movimiento feminista que muchas veces se interpreta mal, que recordemos que no se reduce solo a que las mujeres deben gozar de igualdad, sino que es un cuestionamiento de la posición de todas las personas y del poder. En este texto podemos observar cómo una minoría está relegada de la sociedad
Podemos notar también, o se pone en la mesa, el tema de la ideología de género, también específica de la teoría feminista, y también nos hace referencia a un estilo de sociedad inserto en un contexto que es necesario aclarar para entenderlo. Aquí finaliza este video. Muchísimas gracias.